Queridas hermanas y hermanos, contar con una familia es maravilloso porque todos los miembros se sostienen unos a otros, especialmente en los momentos difíciles. Sin embargo, hay situaciones en las que la familia se rompe y algunos de sus miembros se ven muy desprotegidos. En la Biblia constantemente se nos habla de los más desprotegidos por falta de una familia completa, concretamente de los niños huérfanos que habían perdido a sus padres de quienes dependían totalmente, quedándose sin ningún apoyo afectivo y económico. Pero también se nos habla de las viudas, aquellas mujeres que en una época en que la seguridad y el sostén de la casa dependía del hombre, se quedaban también desprotegidas y sin sustento. Quizás las que tenían algún hijo mayor podían recibir la ayuda de este hijo, pero muchas viudas tampoco tenían hijos. Por eso, Cristo se compadeció tanto de aquella viuda a la que se le murió su hijo joven, su sustento, y por eso Él detuvo la procesión que lo llevaba al cementerio, tomó de la mano al muerto y lo resucitó para devolverlo a su madre. Ese gesto muestra claramente la predilección y el acercamiento de Dios a los que más sufren, a los más abandonados, a los que no tienen sustento ni afectivo ni económico. Yo pienso que quizás en ese momento, al ver Jesús a aquella mujer sin esposo y ahora con el hijo muerto joven, pensó en él mismo y en su propia madre. Sí, en María, porque en un momento de su vida María había perdido a José, se había quedado viuda, y después, cuando crucificaran a Cristo, se quedaría también sin el Hijo, es decir, totalmente sola, sin ningún miembro de la familia que la sostuviera en su dolor. Y quizás también por esto, pensando en el dolor de las viudas sin hijos, entregó a María, su madre, a San Juan, el apóstol más joven, para que la apoyara, acompañara y cuidara como un verdadero hijo. Por otra parte, la Sagrada Escritura nos presenta historias de viudas llenas de gran amor, solidaridad y compasión, demostrando que no solo están necesitadas de recibir mucho, sino que también las viudas pueden dar mucho más allá de lo que nos imaginamos. Un caso concreto es el de la historia del profeta Elías, este profeta que vivió en el siglo IX antes de Cristo. Este hombre enfrentó valientemente al rey Ahab y le hizo ver que le había fallado a Dios porque en lugar de mantener la fe de su pueblo en el verdadero Dios, se casó con una mujer pagana que adoraba a los ídolos. Y no solo eso, sino que le había permitido a ella levantar altares a ellos, corrompiendo la fe del pueblo de Dios. Evidentemente que ante el reclamo del profeta, el rey como su esposa Jezabel se enojaron mucho y desearon su muerte, por lo que él tuvo que salir huyendo. Era un tiempo de sequía y la gente padecía por ello, y más una pobre viuda a la que solo le quedaba una medida de harina y una de aceite para hacer un pan, y después, ya sin nada de alimento, sin esperanza, ver morir a su hijo y morir ella también. Curiosamente, habiendo tantos lugares a donde Elías pudo haber llegado para recibir ayuda, Dios quiso que llegara a la casa de la viuda y no para dar, curiosamente, sino para recibir. Dios sabía que, aunque había poco en la casa de la viuda, eso poco sería repartido con generosidad. En la narración, el profeta Elías hasta nos llega a caer mal, porque cuando la mujer le dice que apenas le queda lo necesario para hacer un pan para ella, su hijo, Elías, como un sinvergüenza, le dice que antes haga para él un pequeño pan. La viuda pudo haberse negado, pero quizás pensó, es mejor morir haciendo el bien, compartiendo, que morir habiendo negado la ayuda. Y le hizo un pan pequeñito a Elías. ¿Cuál fue el resultado?
que Dios, que recompensa siempre la generosidad y sobre todo cuando se ayuda a sus servidores, recompensó con creces a aquella viuda, haciendo que se multiplicara la harina y el aceite. Nunca volvió a faltar la harina ni el aceite en aquella casa. Es el primer milagro en la Biblia en el que se habla de la multiplicación del pan. Pero en aquella casa pasó algo aún más interesante. Quizás por la falta de alimento adecuado durante tanto tiempo, a los pocos días, el hijo de la viuda estaba tan débil que murió. Y Dios, a través de Elías, resucitó al niño, siendo este el primer milagro de resurrección en la Biblia. Por eso a Elías se le considera de alguna manera el que anuncia lo que Cristo hará, multiplicar los panes y resucitar a los muertos. Elías también hizo que bajara fuego del cielo y Cristo hizo que bajara fuego del cielo el día de Pentecostés. La viuda de Sarepta no era judía, pero ayudó al profeta Elías y mostró su generosidad. Hoy el Evangelio también nos muestra la historia de otra viuda. Pero antes de entender, antes de escuchar esta historia, les recuerdo lo que hemos escuchado en los últimos domingos en el Evangelio para entender el contexto. Recuerden que antes de subir a Jerusalén, Jesús invitó a sus discípulos a apartarse de las avaricias de los jefes de las naciones y entrar en la dinámica del servicio. Recuerdan hace algunos domingos. Ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Ahora, cuando Cristo ya ha llegado a Jerusalén, denuncia la vanidad y la avaricia de los escribas. Nos ha dicho en el Evangelio de hoy, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. En lugar de ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas como mandaba la ley, estos personajes no dudaban en aprovecharse descaradamente de ellos, recurriendo a una devoción ostentosa y corrupta. En contraste con esta imagen que presentan los maestros de la ley, el Evangelio nos presenta hoy la generosidad de esta viuda. Primero, la viuda de Sarepta, que está a punto de morir por falta de alimento y apoyo de la comunidad. La segunda, la del Evangelio, orando en el templo. Ambas viudas confían más en Dios que en los bienes materiales. La primera, la de Elías, en medio de su carencia, demuestra su confianza y generosidad ofreciendo un pan al profeta Elías. La segunda, ofreciendo su ayuda para el culto en el templo. Jesús pone su mirada en esta viuda pobre que deposita 2 moneditas de muy poco valor en las alcancías. Jesús dice todo lo que tenía para vivir. Pero cuando Jesús dice todo lo que tenía para vivir, yo estoy seguro que no estaba hablando únicamente de las monedas, sino de la esperanza en Dios, la confianza en Dios, que era lo que ella tenía para vivir. Porque a una persona la vida no le viene el sentido de la vida por unas moneditas, especialmente a las personas angustiadas, solas, viudas, tristes. Todo lo que tienen para vivir es la esperanza, la confianza en Dios. Y ella, a través de este pequeño signo, estaba poniendo toda su confianza en Dios. Por lo tanto, esta mujer anuncia de alguna manera la entrega total de Jesús. La viuda entrega todo lo que tenía. ¿Y Jesús en la cruz qué va a hacer? Se va a entregar totalmente.
Antes de la crucifixión, en la última cena, va a decir: tomen y coman, esto es mi cuerpo, les entrego mi cuerpo, les entrego mi sangre, les he entregado todo lo que soy, mi predicación, mi tiempo, mi amor, mi respeto, incluso mi llamada de atención para que tengan una conversión. Por lo tanto, el mensaje de la viuda es claro: no se trata solo de entregar, sino de entregarse. Tendríamos entonces nosotros que hacernos la pregunta: ¿somos capaces de dar lo necesario alguna vez en lugar de desprendernos de lo superfluo? ¿Tenemos ejemplos de personas que en verdad lo han dado todo? Yo creo que sí. Hemos recordado a los médicos ya en alguna ocasión, y algunos de ellos entregaron todo lo que tenían, no solamente su conocimiento, sino también su tiempo e incluso la propia vida. Nuestras propias madres y padres nos han entregado más de lo que tenían. No se ha reducido únicamente al aspecto monetario, sino a todo lo que eran ellos, y por eso hemos recordado con tanto cariño y lo seguimos recordando a nuestros difuntos en todo momento y especialmente en el mes de noviembre. Y a propósito de esto, una persona algún día me decía: padre, fíjese que yo entendí esto que hacía en mi vida dominical a través de el ejemplo de la viuda. La verdad, padre, cuando pasaba la colecta para la ayuda de la iglesia, para la colecta de los necesitados, para las obras del apostolado, etcétera, para incluso la restauración de la iglesia, yo me metía a la bolsa y encontraba la monedita más pequeña que tenía, y esa es la que depositaba. Y después salía de la iglesia y me iba a comer una barbacoa o invitaba a desayunar a mi familia, y eso sí dejaba unas grandes propinas en los restaurantes, hasta que un día vine a la iglesia y curiosamente escuché esta parábola. Y de hecho, él me escribió esto. Fíjense: Señor, tápate los ojos, porque si nos miras cuando depositamos nuestra limosna durante la misa dominical, ¿quién sabe lo que dirías de nosotros? Porque sucede que muchos literalmente damos de lo que nos sobra, es decir, el suelto que traemos en la bolsa o en el portamonedas, porque tenemos para comprar a la salida de la iglesia un elote, unas quesadillas, o para irnos a tomar un helado, y no tenemos para dar esa limosna, mejor dicho, contribución, que es una de tantas expresiones de nuestra entrega a ti y que está destinada a cubrir los gastos del culto, hostias, vino, velas, flores, etcétera, al sostenimiento de nuestros sacerdotes y a la ayuda a los pobres de la parroquia. Señor, tápate los ojos o abre un poco más nuestros bolsillos. Pero yo pienso más que un problema de bolsillos es un problema de corazón cerrado. O quizás será que la gente piensa que es tan pobre que no puede dar nada. Y a veces no se trata únicamente de dar ayuda económica, porque podemos dar tanto orando, siendo solidarios con los demás. Que hoy el Señor nos ayude a imitar el ejemplo de la viuda de Sarepta, una viuda que ayudó al profeta, que dio lo que tenía, y que nos ayude a imitar también este ejemplo de la mujer a la que Cristo alabó públicamente, no por su ropaje, no por sus títulos, sino porque le estaba entregando a Dios todo lo que tenía. Y una última cosa: si algún padre o madre de familia escucha que su hijo le dice: mamá, papá, quiero ser sacerdote, no lo retengan, entréguenselo también con mucho cariño, sea para la vida sacerdotal o para la vida religiosa.